Bien, entonces a continuación vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial y pues primero verifiquemos cuál sería el primer paso a realizar. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el primer paso que debo realizar para empezar a resolver esta ecuación diferencial? Mirar si Las tiene... derivadas, ¿no? Exacto, lo primero que debo revisar es precisamente si se trata de una ecuación diferencial exacta o no. Y para eso entonces vamos a colocarle aquí nombres, ¿cierto? Siempre la que acompaña a x la llamamos m y la que acompaña a y la llamamos n. Veamos entonces cuánto me daría la derivada parcial de m con respecto a la variable que no está aquí, con respecto a la variable contraria, ¿cierto? Que sería con respecto a y. ¿Cuánto me daría esa derivada? ¿Cuánto me daría la derivada de m con respecto a y? Entonces aquí me quedaría precisamente derivada de la exponencial, es ella misma, ¿cierto? Multiplicada por la derivada interna, que sería 2. Bien. Menos la derivada de y por coseno de xy. Ahí tenemos que derivar un producto, ¿cierto? Entonces sería derivada del primero sería 1 por el segundo sin derivar, coseno de xy. ¿Listo? Más el primero sin derivar, que sería y, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de coseno? Derivada de coseno, ¿cuánto sería? Sería menos Menos seno de xy. de xy, ¿cierto? Eso me Seno daría la derivada. xy Multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna sería la derivada de x por y. Recuerden que estamos derivando con respecto a y. Entonces en este caso sería derivada interna x. ¿Listo? Y eso me daría la derivada con respecto a y. Que reescrito en otra forma sería lo siguiente. Sería 2 Euler 2y Euler a la 2y. menos coseno de xy Exacto, coseno de xy. más Aquí me quedaría seno menos, de x con este menos me daría más más. xy xy seno de seno xy. de xy. Eso nos dio la derivada parcial de m con respecto a y. Y ahora vamos a hallar la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a mirar aquí. Derivada parcial de n con respecto a x. Entonces va a ser igual a ¿quién? Vamos a derivar, entonces sería con respecto a x, el e elevado a la 2y sería constante, ¿cierto? Entonces dejamos la constante y derivamos precisamente el 2x. Derivada de 2x, pues es 2. ¿Listo? Entonces me quedaría eso. Menos la derivada de esto de acá. La derivada de esto sería derivada de un producto, que sería derivada del primero, 1 por la derivada por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más el primero derivado, el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería menos seno de xy por la derivada interna. Recuerden que estamos derivando con respecto a x, entonces la derivada interna sería y. Y esto, reescribiéndolo, me quedaría que sería 2e a la 2y menos coseno de xy. Aquí de nuevo este menos con este menos me da más xy seno de xy. Y entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Como las derivadas parciales, entonces vamos a escribir aquí, como la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x, la ecuación diferencial es exacta.
la ecuación diferencial es exacta. Y ahora sí podemos proceder a resolverla como dijimos que resolvía anteriormente. Entonces, bueno, voy a reescribirla. De nuevo, aquí uno debe pensar es con qué parte voy a empezar, si voy a trabajar con m o si voy a trabajar con n. Recuerden que lo primero que voy a hacer es resolver una integral. Y para resolver esa integral, pues uno mira cuál de las dos nos queda más fácil de integrar. Si nos queda más fácil de integrar esta de acá, esta recuerden que la integramos con respecto a y, o si nos queda más fácil de integrar esta de acá, que sería integrarla con respecto a x. ¿Listo? Entonces, ustedes deciden, por lo menos, para que ustedes no piensen que siempre debe iniciar uno con el x, vamos a iniciar esta vez con el y. ¿Listo? Entonces vamos a siguiente página y vamos a escribir entonces cuál sería el n. El n en este caso era, vamos a mirarlo acá, el n era 2x e a la 2y, 2x e a la 2y, menos x coseno de xy, menos x coseno de xy, más 2y, exacto. Este era el n, y ese está multiplicado por el de y. Entonces nosotros ya sabemos que si integramos esto de acá, si aplicamos la integral, lo que tendría aquí sería nuestra función f de xy. Bien, y vamos a tratar de resolver pues esa integral. Entonces vamos a dividirla. Vamos a integrar con respecto a y. Entonces todo lo que sea x sale como constante. Entonces me va a quedar que esto es lo mismo que 2x por la integral de e a la 2y por dy, menos x por la integral de coseno de xy por dy, más la integral del 2y por dy. ¿Listo? Vamos a resolver esa integral de ahí. ¿Cuánto me daría cada una de esas integrales? La primera integral, ¿cuánto me da? Primera integral, ¿cuánto me da? Entonces esa integral me queda que es e a la 2y sobre 2. ¿Cierto? Eso me queda esa integral. Esta integral de aquí, ¿cuánto me daría? La siguiente integral. Entonces ya sabemos que para que nos dé coseno, debemos derivar a seno. Entonces esto sería seno de xy. Pero cuando derivemos seno de xy con respecto a y, nos quedaría multiplicado por x. Entonces aquí sería sobre x. Sobre x. Nos va a quedar eso de ahí. ¿Listo? Más la derivada de el 2y, que eso sería pues y cuadrado. Más nuestra constante de integración, que en este caso la constante de integración la debo llamar ¿cómo? ¿Cómo debo llamar la constante de integración? G de X, ¿no? G de X. Exacto, la debo llamar g de x. Muy bien. Listo. Entonces vamos a resolver aquí. Aquí se pueden simplificar algunas cosas. Aquí podemos simplificar, aquí se cancelaría este 2 con este 2, esta x con esta x. Y así vamos a obtener lo siguiente. Nuestra función f de xy es igual a ¿quién? A x e a la 2y, ¿cierto? Menos seno de xy, menos seno de xy, de x por y, más y cuadrado más g de x. Y de nuevo el inconveniente o la pregunta que surge acá es ¿cuál es el valor de g de x? ¿Cuánto vale? ¿Listo? Y para eso entonces lo que hacemos ahora es derivar con respecto a la variable que no integramos. O sea, en este caso vamos a derivar con respecto a x. Entonces, siguiente paso, derivamos a esta función que acabamos de encontrar con respecto a x. ¿Y qué nos daría? Entonces, derivada del primer término. La derivada del primer término me quedaría que es e a la 2y. ¿Sí?
Derivada del segundo término con respecto a x, recuerden. Entonces sería, derivada de seno es coseno de xy multiplicado por la derivada interna, que sería la derivada de xy con respecto a x, me daría que es y. ¿Listo? Más la derivada de y cuadrado, que la derivada de y cuadrado es 0, estamos derivando con respecto a x, más la derivada de g de x, que la derivada de g de x en este caso me da pues g' de x. Y ya sabemos que esto de acá va a ser precisamente y a m. Entonces tenemos que, vamos a escribirlo por acá abajo, e elevado a la 2y menos y coseno de xy más g' de y debe ser igual al m. Vamos a mirar en la página anterior quién sería el m. El m es e elevado a la 2y menos y coseno de xy. De hecho nos queda precisamente los dos primeros términos, ¿no? Profe, es g' de x. De x, ok. Listo, ya corrijo. Gracias. Muy amable. De x. Es la costumbre. Ok. Por lo general uno siempre parte con el otro. Bien, entonces aquí ¿qué queda? Aquí podemos cancelar. Esos términos están con igual signo a lados contrarios. Y entonces me quedaría que g' de x es igual a ¿quién? A 0. ¿Cierto? Por lo tanto, g de x ¿cuánto vale? G de x vale una constante, C1. Bien. Y vamos a escribir aquí ahora la solución. Entonces tenemos que nuestra función f de xy, ¿quién sería? F de xy. La función f de xy va a ser x e a la 2y menos seno de xy, ¿sí? Más y cuadrado más g de x, que g de x en este caso dijimos que era una constante C1. Ahora, ¿quién sería la solución de la ecuación? Entonces hablemos ahora de la solución de la ecuación. Entonces ya sabemos que es tomar la función e igualarla a una constante. Entonces nos quedaría que esto es igual a x e a la 2y menos seno de xy más y cuadrado más C1 igualado aquí a una constante, vamos a llamarla C2. Y de ahí me quedaría entonces que esto es igual a, la solución sería x e a la 2y menos seno de xy más y cuadrado igual a una constante c, donde esa es precisamente la diferencia entre C2, la resta entre C2 y C1. ¿Sí? Y aquí entonces ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que el procedimiento no es difícil, ¿sí? Entonces, ahora vamos a colocar otra ecuación diferencial. Vamos a resolver una que sea con un PBI. ¿Listo? Vamos a buscar una que tenga un problema de valores iniciales. Entonces, vamos a pasar a la página siguiente. Vamos a colocar otro ejemplo. A ver, vamos a resolver la siguiente. X más y al cuadrado por dx más 2xy más x al cuadrado menos 1 por dy igual a 0. Esta va a estar sujeta a una condición inicial que es y de 1 igual a 1. Recordemos que siempre que sea una ecuación diferencial de orden 1,
Entonces debe salir solamente un valor inicial. ¿Listo? Será suficiente con un valor inicial. Ok, entonces, de nuevo, para iniciar lo que debemos hacer sería verificar que realmente es una ecuación diferencial exacta. Este sería nuestro m y este sería nuestro n. Ok, entonces verifiquemos. ¿Cuánto sería la derivada de m con respecto a la variable y? ¿Cuál sería la derivada? Entonces, si derivamos, esto nos daría que es 2 veces x más y, 2 veces x más y, por la derivada interna, que sería la derivada de x más y. Con respecto a y, eso me daría 1. ¿Listo? Y ahora veamos cuánto nos da la derivada de n con respecto a x. Entonces, si derivamos con respecto a x, me quedaría de la primera, me quedaría 2y, ¿cierto? En la segunda me quedaría más 2x. Y en la última me quedaría menos la derivada de 0, de 1, que es 0. Y estas dos ecuaciones que tenemos acá, obviamente son iguales al resolver este producto, ¿cierto? Al hacer distributivo aquí. Sería 2x más 2y. Entonces tenemos que son iguales, por lo tanto estamos hablando de una ecuación diferencial. Entonces es una ecuación diferencial exacta. Y podemos empezar a resolverla como nosotros ya sabemos. Entonces aquí, de nuevo, uno empieza a revisar pues cuál derivada, cuál parte tomar. Si empiezo con m o si empiezo con n. Con cualquiera de los dos va a ser el mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con la parte de m. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestra función f de xy va a ser precisamente igual a la integral. Vamos a empezar con m, entonces sería x más y al cuadrado por dx. ¿Listo? Vamos a integrar a eso con respecto a x. Aquí pues tenemos dos formas de proceder, ¿sí? La primera pues sería hacer sustitución simple y después volver a términos de x. Y la segunda, que es con la que yo voy a trabajar, porque de todas formas necesito resolver ese cuadrado, va a ser resolver el binomio de Newton. O sea, va a ser colocar esto es x al cuadrado más 2xy más y cuadrado. Me queda eso de ahí, por dx. Esa es la integral que debo resolver. Y resolviendo, vamos a colocar por aquí abajo, esto me va a quedar que es integral de x al cuadrado por dx más 2y por la integral de x por dx. Recordemos que las y en este caso son constantes, más y cuadrado por la integral del dx. Y así me quedaría entonces lo siguiente, integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3. Integral de x, entonces aquí me quedaría más 2y, la integral de x sería x al cuadrado sobre 2, más y cuadrado, y la integral del dx que sería x, más nuestra constante de integración, que en este caso, ¿cómo la debo llamar? Entonces en este caso nuestra constante debe ser g, ahora sí, de y. Y por lo tanto tenemos que f de xy va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a x al cubo sobre 3, ¿sí? Más, aquí podemos cancelar este 2 con este 2 de acá, más x al cuadrado por y, más x al cuadrado por y, más y cuadrado por x, más g de y. Esa es nuestra función y de nuevo, como en todos los casos anteriores, la idea es que me falta encontrar cuál es el valor de nuestra función g de y. ¿Listo? Y para eso que usamos, pues derivamos esta misma expresión con respecto a la variable contraria a la cual integramos, que habíamos integrado con respecto a x. Entonces ahora vamos a derivar con respecto a y.
Bien, entonces voy a tomar esta función, la voy a trasladar para la siguiente página. Vamos en esto de acá. F de xy es igual a esto. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es derivar a f con respecto a y. ¿Qué me quedaría? Derivada de x al cubo sobre 3. Entonces, eso de aquí es constante con respecto a y. Entonces, la derivada me va a dar 0. Derivada de x al cuadrado por y con respecto a y. Eso me daría x cuadrado. ¿Cierto? Derivada de y cuadrado por x. Esto me daría que es 2xy. Más la derivada de g de y, que sería g' de y. Bien. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a n. Y veamos quién era n. Veamos quién era n. N era igual a 2xy más x cuadrado menos 1. Este era precisamente nuestro n. Bien. Y aquí entonces vamos a poder cancelar. Aquí se daría el 2xy, perdón, con 2xy. Y el x cuadrado sería con el x cuadrado. Por lo tanto me quedaría que g' de y es igual a ¿quién? Es igual a menos 1. Y de ahí que g de y es igual a menos y. ¿Listo? Recuerden, aquí sería más la constante, no es una constante C1, pero no va a ser necesario ponerla. ¿Listo? Porque se va a llevar, la vamos a usar precisamente en la solución de nuestra ecuación diferencial. Bueno, entonces no la vamos a poner. Ahora, ¿qué tenemos? Nuestra función f de xy es precisamente x al cubo sobre 3 más x al cuadrado y más y cuadrado x. Vamos a escribirlo aquí en el orden que usualmente trabajamos, más x por y cuadrado más el g de y, que en este caso es menos y. Esta es nuestra función. Y la solución, ¿quién sería? La solución, ¿quién sería? La solución va a ser x al cubo sobre 3 más x al cuadrado y más x por y cuadrado menos y igual a c. ¿Listo? Esta es la solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? La solución de la ecuación diferencial. Pregunta, ¿terminamos el ejercicio que nos habían propuesto? Falta hallar la C. Exacto. Aquí en este caso nos propusieron fue un problema de valores iniciales, o sea que no debe aparecer una constante. Nos falta venir y reemplazar precisamente en el valor inicial. Y el valor inicial dice cuando x vale 1, y vale 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar tanto a x como a y por 1 y así encontraremos el valor de x, de c. Esta es la condición inicial. Y de 1 igual a 1. Entonces reemplazamos. X vale 1 y y vale 1 también. Entonces nos quedaría 1 a la 3 sobre 3 más 1 al cuadrado por 1 más 1 por 1 al cuadrado menos 1 igual a la constante c. Aquí pues todas estas cuentas nos están dando 1, ¿cierto? Esto sería, con este se puede cancelar. Y de hecho me quedaría entonces que c es igual a 1/3 más 1. Y 1/3 más 1 es 4/3. Por lo tanto, la solución, ahora sí vamos a colocar, solución del PBI. Solución del problema de valores iniciales.
¿va a ser quién? Va a ser x al cubo sobre 3 más x al cuadrado y más xy cuadrado menos y igual a 4 tercios. Y esta sí sería la solución del PBI que habíamos planteado inicialmente. ¿Listo? Y esto es precisamente lo que necesitamos conocer sobre las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Listo? Entonces ahora el problema va a ser encontrar la solución para ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que podemos llevar a exactas, que eso lo vamos a ver pues en el siguiente video.